buenas tardes. Hoy estamos aquí en una nueva sesión de estas jornadas de formación en hemofilia y hoy contamos con la presencia de la doctora Reyes Jiménez Bárcenas, que es hematóloga del Hospital de la Serranía de Ronda, para hablar de un tema pues que está ahora en actualidad, pero que se lleva hablando ya bastante tiempo, que es de mujeres con coagulopatías, ¿no? Y queremos saber un poco más sobre este tema y qué mejor que una profesional como ella con esta experiencia que lleva. Muchas gracias por participar en esta jornada, Reyes, y un placer para nosotros contar contigo en estas sesiones. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Estoy encantada de estar aquí, como sabes. Muy bien, pues hemos hecho una batería de preguntas que hemos solicitado a los socios que también nos manden alguna para ir un poco componiendo esta entrevista. 12 preguntas y si te parece pues empezamos con la primera. Cuando tú quieras. Pues la primera es las coagulopatías más frecuentes que afectan a niñas y mujeres con coagulopatías y cómo se manifiestan clínicamente. Bueno, pues las coagulopatías, sabes que la más frecuente es la enfermedad de von Willebrand en nuestro medio. Evidentemente más frecuente tanto para varones como para mujeres. Le siguen los déficits factoriales y después ya otras alteraciones más raras, tipo trombocitopatía. Sí decir que en cuanto a la hemofilia, se estima que por cada varón que tiene hemofilia se localizan al menos 1,6 dos portadoras. Entonces sí podríamos decir que realmente tanto la hemofilia A como B es más frecuente en la mujer que en el hombre, o al menos eso dicen los registros. En el resto, pues lo que estoy diciendo, la enfermedad de von Willebrand la más frecuente, seguida del resto de los déficits factoriales encabezados por la hemofilia A y B. Manifestaciones clínicas, pues sangrado, igual que los varones, pero probablemente más leve, ¿vale? La hemofilia, como he dicho, puede ser detectada con más frecuencia en las mujeres, porque antes solo hablábamos de portadoras y ahora ya sabes que hablamos de mujeres y niñas con hemofilia de un tiempo a esta parte, pero es verdad que la gravedad no es la misma que en los varones, entonces suelen ser coagulopatías más leves, más larvadas, con sangrados menos importantes. Pueden aparecer en las articulaciones, hematomas musculares, sangrados mucosos, sangrados tras intervenciones, igual que en los varones. Y luego tenemos en las mujeres el gran problema del sangrado intrauterino anormal y luego de otros procedimientos que las mujeres simplemente por ser mujeres se tienen que llevar a cabo a veces y que los varones evidentemente no se enfrentan a estos retos, ¿no?, hemostáticos, como puede ser un parto. Y en esos cambios, como pueden ser la menstruación, el embarazo, los cambios hormonales y demás, ¿cómo influyen estas alteraciones de la coagulación? Pues influyen mucho y de hecho las pacientes te lo dicen en la consulta, ¿no? A mí me suelen decir mucho las pacientes que los sangrados, no hablo del sangrado menstrual, hablo pues yo que sé de la gingivorragia, del sangrado por las encías, de las epístasis, de los sangrados por la nariz, que a lo mejor cuando les va a venir la regla notan que sangran más, ¿vale? Entonces, ¿eso por qué es? Pues porque el ciclo hormonal de las mujeres influye en la hemostasia y en la fase lútea, que es la fase que se produce justo al final del ciclo, antes de la menstruación, los niveles hormonales bajan y eso hace que haya factores de la coagulación que también bajen y se producen, como digo, más sangrados. Luego, durante el embarazo, de forma fisiológica, pueden aumentar sus niveles algunos factores de la coagulación. El embarazo es un estado que llamamos protrombótico. ¿Por qué? Porque el cuerpo se está preparando para enfrentar el parto con una hemorragia lo menor posible, ¿vale? Entonces, todo el sistema de la coagulación se activa mucho y hay factores que aumentan. De hecho, hay coagulopatías que, como digo, de forma fisiológica, en el tercer trimestre del embarazo pueden tener niveles de factor cercanos a la normalidad. Y bueno, eso es importante de cara a los tratamientos, a las preparaciones que tengamos que hacer en esos momentos. Y de cara al diagnóstico, ¿qué diferencias se observan entre el diagnóstico de una mujer con coagulopatía a un hombre? Pues en el diagnóstico, y me alegra que me hagas esta pregunta, el problema que tenemos fundamentalmente, el diagnóstico se va a hacer con las mismas pruebas, si quieres, luego comentamos eso, pero el problema que tenemos fundamentalmente son los retrasos diagnósticos. Yo creo que por un lado, porque, como estoy diciendo, la gravedad de la coagulopatía, en el caso, por ejemplo, de la hemofilia, suele ser menor en la mujer. Entonces,
hay veces que a los niños se les diagnostica muy pronto porque tienen una clínica hemorrágica florida o incluso porque sabemos que viene de una familia con coagulopatía y ya se intenta hacer el diagnóstico lo antes posible. Y a las mujeres, como esa clínica es más larvada, pues muchas veces pueden llegar a la tercera, a la cuarta década de la vida sin estar diagnosticadas de una coagulopatía. Y eso tiene muchas implicaciones después en procedimientos que a lo mejor se hacen sin la preparación adecuada y que causa, yo creo, uno de los aspectos que causa un mayor perjuicio a las mujeres con coagulopatía, el retraso diagnóstico. Y hay publicaciones, de hecho, que hablan de retrasos diagnósticos en todos los déficits factoriales, en la enfermedad de Willebrand, ¿vale? Entonces es algo muy generalizado. Sí, un problema bastante grave. ¿Y las pruebas o estudios, cuáles son las esenciales para diagnosticar a una mujer con una coagulopatía? Pues lo primero que tenemos que hacer es una historia clínica, una buena historia clínica, ¿vale? Preguntarle a la mujer qué sintomatología hemorrágica tiene, hacer una exploración y aplicar una escala. Hay escalas validadas de sangrado que nos dan una puntuación y podemos saber si realmente esos sangrados que cuentan son para tener en cuenta el hacer más estudios o se pueden considerar que son normales. Una vez que tenemos una sospecha de que puede haber una coagulopatía, ya pasamos a los estudios de laboratorio, ¿vale? Realmente con un hemograma y un estudio de coagulación se pueden diagnosticar y se pueden descartar muchas cosas y a partir de ahí pues vamos subiendo en la complejidad, digamos, de los estudios que hacemos, ¿vale? El último paso serían los estudios genéticos, que normalmente, como sabes, se hacen para confirmar cuando ya tenemos una sospecha establecida de una coagulopatía. Hacemos la genética para confirmarlo, con el problema que tiene la genética, que es que no se hace en todos los centros y a lo mejor nosotros aquí en Andalucía pues se centraliza en 2 o 3 centros y muchas veces eso da mucho problema de esperas y de que incluso los centros te dicen, bueno, a lo mejor si tienes un déficit muy leve pues no le hagas el estudio genético porque no podemos asumir tantos estudios. Y una vez ya diagnosticado esto y las mujeres, ¿a qué crees que se debe ese retraso de diagnosticarla? ¿Porque simplemente por el hecho de tener en mayor ocasión menos gravedad o porque hay que priorizar pacientes que sean más graves? No sé, un poco. Bueno, yo creo que también es un poco la cultura, en este caso, déjame hablar de hemofilia, sí. Quiero decir, siempre hemos pensado, el pensamiento general ha sido, la padecen los varones, la transmiten las mujeres y bueno, tú has diagnosticado a una mujer como portadora o la has etiquetado de portadora y a lo mejor no te has preocupado mucho de preguntarle si tiene una clínica hemorrágica que justifique el hacer otros estudios o el prepararla para intervenciones o el ponerle algún tratamiento. Entonces creo que por un lado viene porque la gravedad de los sangrados puede ser menor y por otro lado viene por una tradición que tenemos muy arraigada tanto los profesionales como los propios pacientes. También, hombre, decir que niñas que claramente tienen sintomatología hemorrágica desde su nacimiento o con pocos años se les estudia pronto, evidentemente siempre hay casos graves que se diagnostican pronto, pero estoy hablando de esos casos de enfermedad de Willebrand leve, de una paciente que se ha etiquetado como portadora pero realmente tiene unos niveles de factor bajo y no nos hemos preocupado a lo mejor ni de hacerle esos niveles de factor y que al final acaban teniendo problemas derivados del haber tenido sintomatología hemorrágica. Entonces, digamos, en la normalidad, ¿cuándo crees que se debe hacer una confirmación de un diagnóstico en una coagulopatía hereditaria? Bueno, pues mira, si la coagulopatía ya sabemos que es hereditaria, es decir, que la niña viene de una familia que tiene una coagulopatía diagnosticada, ahí ya cambia un poco el tema, ¿no? Lo primero, pedirle permiso a los padres, porque hay padres que te dicen, yo tengo esto y yo quiero saber si mi hija lo tiene desde el primer momento, y entonces pues se le hace su estudio y ya está. Mi opinión personal es que un niño que no tiene, que está sano, que no tiene problemas hemorrágicos, un niño o una niña, el hacerle una analítica, todas nuestras pruebas pasan por una analítica, el hacerle una analítica puede ser muy traumático, a los niños les da miedo e incluso, bueno, hay veces que hay que repetir las analíticas porque las punciones no son limpias. Entonces, si realmente el niño está bien, pues yo esperaría un poco para hacer el diagnóstico. Si se tiene que someter a una cirugía,
eso es mandatorio, ¿vale? Ahí hay que hacerlo, tenemos que hacer al menos unos niveles de factor para saber si esa niña o ese niño va a necesitar una preparación para esa cirugía. Y luego ya en las niñas, ya que estamos hablando de mujeres y niñas, yo pienso, y esto también es mi opinión personal, que antes de la menarquia deberíamos al menos conocer los niveles de factor, porque ha habido veces que nos hemos llevado una sorpresa, la niña ha tenido su primera menstruación y ha tenido un sangrado tan grande que se ha tenido que ingresar para transfundirse. Entonces, eso es algo que puede ser evitable. Entonces, yo creo que en las niñas sí es importante. Y luego ya lo que decíamos, el diagnóstico genético se puede hacer más tarde. Realmente el diagnóstico genético nos interesa mucho tenerlo de cara después a la descendencia también. Pero bueno, no es necesario a lo mejor hacerlo en las etapas de la infancia. Y hablando un poco ya, una vez diagnosticada, ya tenemos el paciente colocado, sabemos qué patología tiene, la gravedad y demás, tratamientos, ¿cuáles son los más prometedores? ¿Cuáles son los actuales que utilizamos en coagulopatía en mujeres? Bueno, pues realmente una mujer o una niña cuando tiene un sangrado utilizamos normalmente lo que le ponemos es la sustitución del factor que tiene deficitario, ¿vale? Eso lo llevamos haciendo así muchos años y va a seguir siendo así. Pero me alegra mucho que me hagas esta pregunta porque ahora mismo, como tú sabes, tenemos un abanico de tratamiento brutal en la hemofilia, en el que hace unos años ni pensábamos. ¿Y qué pasa? Pues que estos tratamientos, por primera vez, estos nuevos tratamientos están ensayándose en mujeres, es decir, las mujeres están participando en los ensayos clínicos. Tenemos que tener en cuenta que cuando una mujer tiene un hemartro, que hay mujeres que los tienen, y se le pone factor, ese factor no se ha ensayado en mujeres, claro. Es muy llamativo, pero los ensayos, yo he vivido muchos ensayos de distintos concentrados de factor y eran pacientes no tratados previamente, pacientes tratados previamente y luego el corte en los 12 años normalmente, mayores o menores de 12 años, pero las mujeres no entraban. Entonces estamos utilizando tratamientos en ellas que realmente no han sido testados en ellas. Y ahora, por primera vez, las mujeres están entrando en los ensayos de micizumab, al menos en los pivotales ya los últimos, los que se han hecho más para hemofilia moderada, leve, ahí han entrado mujeres. En el ensayo de MyMate pueden entrar mujeres, es decir, estamos viviendo, yo creo, el inicio del pago de una deuda histórica que tenía la ciencia con las mujeres con coagulopatía, que era que las excluía sistemáticamente de los ensayos clínicos. Sí, eso lo hemos visto. Ahora está un poco en revolución, ¿no? Sí, totalmente. En esa participación de ensayo, y parece ser que un ensayo sin que entren mujeres se está viendo ahora como algo que le falta una pata, ¿no? Hombre, es que de hecho hay una guía que te dice cómo tienes que hacer un ensayo clínico y una de las cosas que hay que tener en cuenta es la perspectiva de género. Claro. Entonces, un ensayo exactamente en el que solo participa un género no está completo, porque a lo mejor las mujeres que se van a beneficiar de ese tratamiento son pocas, pero en algún momento lo van a necesitar y lo suyo sería que se hubiera podido ensayar también en ellas. Claro. Y a la hora de aspectos ginecológicos y reproductivos, pues, ¿cómo abordamos la menstruación abundante y el sangrado uterino, que es anormal muchas veces en mujeres y niñas con un trastorno de la coagulación? Pues primero con la educación, hay que enseñarle a las niñas siempre que hablamos de la hemofilia en las distintas etapas de la vida, hacemos hincapié, ¿no?, en la educación, y a las niñas hay que enseñarles cómo va a ser su ciclo menstrual, qué implicaciones puede tener eso en las hemorragias, ¿vale?, cómo manejarlo. Una vez que tenemos ya establecido un sangrado intrauterino abundante y estamos ahí, el profesional tiene que tratarlo, ¿qué hacemos? Pues si sabemos que hay una coagulopatía, bueno, vamos más por esa parte, pero si ya es una mujer en su cuarta, quinta década de la vida, tenemos que descartar también otras cosas, ¿vale? Porque del sangrado intrauterino anormal, el 13% está debido a coagulopatías, pero el resto se debe a otras causas. Y en mujeres ya de una cierta edad puede haber alteraciones estructurales del endometrio, del ovario, que no podemos dejar pasar. Cuando hemos descartado otras cosas y ya sabemos que el sangrado se debe a la coagulopatía, ¿qué podemos hacer? Pues bueno, tenemos la reposición con factor, como he dicho, se pueden usar los antifibrinolíticos, que lo hemos usado mucho siempre en varones, en mujeres, como coadyuvante, la desmopresina en el caso de la hemofilia A, de la enfermedad de von Willebrand.
pero realmente lo más interesante y lo que te va a poder controlar el sangrado van a ser los tratamientos hormonales, ¿vale? Problema de los tratamientos hormonales, pues que hay mujeres que tienen contraindicación para usarlos, que hay niñas muy pequeñas, a lo mejor con un sangrado menstrual abundante, te encuentras a una niña de 11, de 12, de 13 años que le acaba de venir la menstruación y te da cosa empezar ya con tratamiento hormonal, pero realmente es lo que se ha mostrado más efectivo en el control de estos síntomas, sí. ¿Y algunas consideraciones especiales a la hora de pues, querer quedarse embarazada, el embarazo, el parto? ¿Qué consideraciones tenemos que tener? Pues mira, lo primero, antes del embarazo, hacer un correcto asesoramiento genético, ¿vale? Decirle a la mujer la coagulopatía que tiene, cómo se transmite y la probabilidad que tiene su descendencia de heredarla, ¿vale? Eso lo tienen que conocer todas las mujeres. Y luego se les debería ofrecer, por lo menos a las mujeres que tengan una coagulopatía grave, la posibilidad de hacer un diagnóstico preimplantatorio, es decir, hacer un procedimiento de fecundación in vitro, de terapia reproductiva, para intentar obtener embriones libres de la enfermedad. Una vez que la mujer tiene esa información y decide hacer ese procedimiento o decide quedarse embarazada de forma natural, entonces ya nos centramos en el embarazo, pero ya digo, es súper importante que antes las mujeres tengan la información. En el embarazo, un seguimiento combinado, obstetricia y hematología, por supuesto. En el primer trimestre también muy importante la posibilidad de diagnóstico prenatal, que es distinto, es decir, yo ya estoy embarazada, pero quiero saber al menos si voy a tener un niño o una niña, y si voy a tener un niño, si trae la alteración de la hemofilia, la alteración genética o no, ¿vale? Esa posibilidad también hay que ofrecerla siempre. Y luego ya como cuidados para la mujer, pues un seguimiento, como digo, al final del embarazo siempre unos niveles de factor, por lo que comentábamos antes, hay veces que aumentan de forma fisiológica durante el embarazo y esto luego a la hora del parto pues no pone las cosas más fáciles porque no hay que hacer una preparación a lo mejor tan intensiva. Luego el parto ya desde hace muchos años creo que estamos todos de acuerdo que la vía de elección es la vaginal, ¿vale? Antes, bueno, había mucha controversia en el tema, ahora mismo se sabe que es como menos va a sufrir un feto que puede estar afecto de una coagulopatía y que hay veces que lo vamos a saber y hay veces que no lo vamos a saber pues porque los padres no han querido o porque, bueno, no se sabe, ¿no? Porque puede tener una mutación el propio niño. Entonces, esa es la mejor vía para el parto, a no ser que se vea que, bueno, a no ser que haya otras circunstancias obstétricas que justifiquen el hacer una cesárea, o bien que se vea que el parto va lento, que no progresa en condiciones, que vamos a tener que usar forceps, ventosa, entonces ahí también deberíamos hacer una cesárea. Pero si el parto va bien, lo mejor es la vía vaginal. Después del parto, pues unos niveles de factor, porque igual que han subido mucho a lo mejor durante el embarazo, caen en el posparto inmediato y la mujer va a necesitar algún tratamiento por nuestra parte y por supuesto ahí ya pues los cuidados al recién nacido, que no nos podemos olvidar que a lo mejor tenemos un niño o una niña con coagulopatía. Muy bien. Y ya en la perspectiva de psicosocial y de salud mental y demás, ¿qué impacto tienen estas enfermedades en la calidad de vida y en la salud mental de estas mujeres? Pues un impacto importantísimo. ¿Por qué? Por varios motivos. Primero, porque son mujeres que pueden tener, como llevamos todo el rato hablando, sintomatología hemorrágica que les limite, ¿no?, en su vida en general, en su trabajo, en su vida social, pero además porque estas mujeres, si son de una familia en la que está diagnosticada una coagulopatía, a lo mejor son cuidadoras de algún miembro de su familia, ¿vale? Estas mujeres pues, pueden ser hijas, pueden ser madres, pueden ser hermanas, pueden ser incluso parejas de una persona que tenga la coagulopatía. Entonces, muchas veces se suma la propia sintomatología a la asunción de ese rol de cuidadora, muchas veces incluso cuidadoras principales. Entonces, como digo, esto tiene un impacto importante en la vida laboral, por supuesto, porque produce absentismo. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor tienen una sintomatología hemorrágica que no les permite ir a trabajar, a las niñas les produce absentismo escolar, porque yo qué sé, hay niñas que me dicen en la consulta, yo es que me tengo que levantar
cada 2 horas al baño y no me dejan hacerlo en el cole y me da miedo, me da vergüenza pues, de mancharme. Entonces realmente es una carga psicológica muy importante. Y luego el sangrado menstrual abundante se asocia indefectiblemente a la anemia ferropénica, a la anemia por falta de hierro. La gran mayoría de estas mujeres que sangran mucho durante la menstruación van a tener un déficit de hierro y eso da un cansancio horroroso. Entonces eso se suma a todo esto que estamos hablando, es decir, que el impacto en su vida social y en su vida laboral es grandísimo. Un impacto bastante grande que no teníamos nosotros esa perspectiva, ¿no? Claro, exactamente. Sí. Y hablando de calidad de vida, de salud mental y tal, ¿qué estrategias consideras claves para la educación de la detección temprana y sobre todo de las coagulopatías en la población femenina? Pues bueno, tú mismo lo dices en la pregunta, ¿no? La educación no solo a los pacientes, sino también a otros profesionales, compañeros nuestros hematólogos que a lo mejor no tienen tanta costumbre de ver las coagulopatías habitualmente, pues no están tan actualizados y no saben ciertas cosas y ciertos cambios que estamos sufriendo. No saben que a lo mejor hay una clasificación del año 2021 de mujeres y niñas con hemofilia, que hay unos principios europeos de tratamiento para las mujeres y niñas con coagulopatía, entonces necesitan una cierta educación en estos temas. Igualmente, otros profesionales de otras categorías o de otras especialidades que también van a participar en nuestro equipo multidisciplinar necesitan saber de todos estos temas y las pacientes, pues por supuesto, como digo, en estos principios europeos de tratamiento, una de las cosas que hacen más hincapié es a la educación, ¿vale? Hay ciertos momentos que tú sabes perfectamente que al niño que tiene hemofilia se le instruyen ciertas cosas, pues a la niña que tiene hemofilia, que tiene un von Willebrand, también hay que explicarle en determinados momentos de su vida ciertas cosas, que conozca su ciclo menstrual, cómo va a influir esto en los sangrados. Entonces la respuesta es educación. Muy bien. Y ya como última pregunta, y una pregunta que le hacemos a todos los profesionales que pasan por aquí por esta jornada, es que seamos un poco futurólogos, ¿no? y nos digas un poco qué predicción ves en la hemofilia y en otras coagulopatías de aquí a 10 años. Bueno, pues afortunadamente veo un futuro muy prometedor, muy esperanzador. Nos tenemos que ir a hace 10 años, ¿vale? Hace 10 años lo único que teníamos era el tratamiento sustitutivo, los factores pues cada vez estaban más purificados, eran menos inmunógenos, son menos inmunógenos, tienen una vida media más larga, pero teníamos eso, el tratamiento sustitutivo. Y a partir de que sale emicizumab, ¿no? Pues el paradigma de tratamiento de la hemofilia cambia. Entonces ya hay muchos pacientes que están beneficiándose de este y otros fármacos similares que, como digo, cambian por un lado la vía de administración, que evidentemente lo mejoran porque solo teníamos la vía intravenosa, y por otro lado cambian la forma que tenéis vosotros a lo mejor de enfrentaros a la enfermedad, porque ya no tenemos esos picos, sino que tenemos una coagulación, unos niveles hemostáticos más estables. Entonces, como te digo, eso empieza ya hace muchos años. Hoy en día tenemos otros fármacos de mecanismo de acción similar al emicizumab que van a salir, tenemos las terapias rebalanceadoras que tienen la ventaja de que además que de servir para la hemofilia A van a servir también o sirven para la hemofilia B y para otras coagulopatías que a lo mejor no tienen un tratamiento específico, ¿vale? Y también tenemos varios fármacos en ese sentido. Hemos tenido ya la primera experiencia fuera de ensayo clínico en España con terapia génica y también creo que va a haber un espectro de pacientes, sobre todo con hemofilia B, que se va a beneficiar de ella. Total, que tenemos un panorama muy distinto a lo que teníamos hace unos años, con lo cual pues el futuro se presenta con muy buena pinta, muy esperanzador, muy ilusionante. Vamos, y también vamos a hablar en algún momento de la vía oral, que eso, bueno, yo todavía lo veo un poco lejos, pero también va a estar ahí. Entonces, bueno, creo que el paradigma ha cambiado sustancialmente y que bueno, que la hematología es una especialidad que ahora mismo, como sabéis, está con unos cambios crecientes en todo, y el ámbito de las coagulopatías dentro de la hematología
pues va a ser una de las más beneficiadas. Entonces, muy contenta por el futuro que le veo a este tipo de enfermedades. Así estamos todos expectantes y desde la asociación pues vamos, vemos esos cambios y los tenemos en el día a día con los pacientes, ¿no? Igual que vosotros. Sí, sí. Pues nada, Reyes, muchísimas gracias por haber participado, ha sido un placer tenerte en esta jornada y nada, nos vemos en las próximas. Bueno, muchas gracias a vosotros. Pues nada, aquí dejamos esta sesión y nos vemos en la próxima de esta jornada de formación en hemofilia.